Lo que el Imperio Británico enterró en el Támesis no quiere que veas. Imagina que caminas por las orillas del río más famoso de Europa, en el momento exacto en que la marea baja y deja al descubierto el lodo negro y fétido del fondo. Te agachas, ves algo que sobresale entre la tierra oscura, lo tomas en tus manos, y de repente estás sosteniendo un objeto que alguien poderoso intentó hacer desaparecer hace 200 años. Un objeto que los archivos oficiales del Imperio Británico dicen que nunca existió. Un objeto que cuenta una historia que nadie quiere que conozcas. Eso es exactamente lo que hacen los Mudlarks del Támesis. Buscadores de objetos históricos que recorren las orillas del río cuando la marea baja en busca de los secretos que el río ha guardado durante siglos. Y lo que están encontrando está desafiando la versión oficial de la historia del Imperio Británico de una manera que los historiadores académicos no pueden ignorar por mucho más tiempo. El río Támesis atraviesa el corazón de Londres desde hace miles de años. Durante siglos fue la arteria principal del comercio, el poder y la vida cotidiana de la ciudad más importante del mundo. Todo lo que entraba y salía del Imperio Británico pasaba por el Támesis. Mercancías, personas, riquezas y también los secretos que el imperio prefería que nadie viera jamás. Durante las épocas más oscuras del Imperio Británico, el Támesis fue testigo de cosas que los libros de historia oficiales han minimizado sistemáticamente o ignorado completamente. El comercio de esclavos que enriqueció a Londres durante más de 2 siglos dejó rastros físicos en las orillas del río que sobreviven hasta hoy. Cadenas, grilletes, instrumentos de control y tortura que los comerciantes de esclavos desechaban en el río cuando ya no los necesitaban o cuando querían deshacerse de evidencia incómoda. Los Mudlarks han encontrado en el lecho del Támesis objetos que los museos oficiales de Londres durante décadas clasificaron como insignificantes o directamente se negaron a exhibir. Grilletes de hierro del tamaño exacto de muñecas humanas adultas, cadenas de longitudes específicas usadas para mantener a personas encadenadas unas a otras durante las travesías del Atlántico, instrumentos de hierro cuya función los historiadores que los han examinado han identificado inequívocamente como herramientas de control de personas esclavizadas. La historia oficial del Imperio Británico ha presentado durante siglos la participación británica en el comercio de esclavos como algo marginal que fue corregido cuando los abolicionistas ganaron el debate moral. Lo que los objetos encontrados en el Támesis demuestran es algo completamente diferente: que el comercio de esclavos era una industria masiva, sistemática y perfectamente organizada, que operó desde el corazón de Londres durante más de 200 años y que dejó rastros físicos que alguien intentó hacer desaparecer en las aguas del río. Pero los grilletes y las cadenas no son lo único que el Támesis ha devuelto. Los Mudlarks han encontrado algo que los arqueólogos llaman talismanes prohibidos, objetos de origen africano, caribeño e indio que fueron confiscados sistemáticamente a las personas esclavizadas por las autoridades coloniales británicas. Objetos de valor espiritual y cultural profundo que representaban conexiones con identidades, tradiciones y creencias que el imperio consideraba subversivas y peligrosas. La lógica del imperio era simple y brutal. Una persona esclavizada que mantiene su conexión con su cultura de origen, con sus creencias espirituales, con su identidad, es una persona que no ha sido completamente sometida, que tiene algo interno que el látigo no puede alcanzar. Confiscar estos objetos, destruirlos o hacerlos desaparecer era parte de un proceso sistemático de borrado de identidad que los historiadores modernos reconocen como uno de los aspectos más devastadores de la esclavitud. Muchos de estos objetos terminaron en el Támesis, tirados desde los muelles por funcionarios coloniales, desechados por comerciantes que querían deshacerse de evidencia, o simplemente perdidos en el caos de un río que durante siglos fue el corazón logístico del imperio más grande que el mundo había visto.
Los archivos oficiales del Imperio Británico son extraordinariamente detallados sobre ciertos aspectos de su historia. Los registros comerciales, las actas parlamentarias, los documentos diplomáticos. Todo está catalogado con una precisión que refleja la obsesión burocrática británica por documentar y archivar. Pero hay un patrón que los historiadores independientes han identificado en esos archivos: los registros sobre las condiciones reales del comercio de esclavos, sobre los métodos específicos de control y represión, sobre los instrumentos físicos usados para someter a millones de personas, están sistemáticamente ausentes o son extraordinariamente escasos. No porque no existieran esos documentos, sino porque alguien tomó la decisión de no archivarlos, o de destruirlos, o de clasificarlos de maneras que los hacían prácticamente inaccesibles para los investigadores durante generaciones. Lo que el río Támesis está devolviendo es exactamente lo que esos archivos omitieron: la evidencia física de una historia que alguien intentó hacer desaparecer. Y a diferencia de los documentos de papel que pueden ser destruidos o clasificados, los objetos de hierro y piedra y cerámica no desaparecen tan fácilmente. Sobreviven en el lodo, esperando que alguien los encuentre, esperando contar su historia. Los mudlarks que recorren las orillas del Támesis hoy no son solo buscadores de curiosidades históricas. Son arqueólogos ciudadanos que están recuperando evidencia de una historia que la versión oficial del Imperio Británico preferiría que permaneciera enterrada. Y cada objeto que sacan del lodo es una pieza más de un rompecabezas que, cuando está completo, muestra una imagen muy diferente de la que los libros de texto han presentado durante generaciones. El debate sobre cómo contar esta historia honestamente es uno de los más importantes que la sociedad británica está teniendo en este momento. Las estatuas de figuras del comercio de esclavos que han sido derribadas, los museos que están reconsiderando cómo presentan su colección, las universidades que están revisando de quién llevan el nombre sus edificios. Todo forma parte de un proceso de confrontación con una historia que durante demasiado tiempo fue contada solo desde la perspectiva de los que tenían el poder para escribirla. Los objetos que el Támesis devuelve son la voz de los que no tuvieron ese poder, de los millones de personas cuyas historias no están en ningún archivo, cuyas experiencias no fueron documentadas, porque documentarlas hubiera sido admitir crímenes que el imperio prefería no reconocer. Cada grillete que sale del lodo del Támesis perteneció a una persona real, con un nombre, con una familia, con una vida que fue robada sistemáticamente por una maquinaria de poder que la historia oficial ha presentado durante siglos, con una suavidad que no se corresponde con la brutalidad de los hechos. El Támesis guarda más secretos de los que los mudlarks podrían descubrir en toda una vida. Y cada marea baja trae a la superficie algo nuevo, algo que alguien poderoso intentó hacer desaparecer, algo que el río se negó a olvidar. La historia no desaparece cuando alguien la entierra. Solo espera. Espera en el lodo. Espera en el hierro oxidado. Espera en la piedra. Hasta que alguien tiene el valor de agacharse, tomarlo en sus manos y decir: esto existió. Esto ocurrió. Y el mundo necesita saberlo. Sigue este canal porque la historia más importante siempre es la que alguien no quiere que conozcas. Y nosotros seguiremos sacándola a la luz sin importar cuánto lodo haya que atravesar para encontrarla.